Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video vamos a estar hablando acerca de la trompeta final que nos habla el Nuevo Testamento y los eventos que ocurren cuando suene esa trompeta final. Comenzamos dando lectura a la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Y luego estaremos viendo lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo nos habla de un misterio, nos cuenta un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir. No todos los cristianos van a morir, pero todos, aun los que durmieron y los que estén vivos, serán transformados. El misterio es la transformación, que ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta o la trompeta final. Ahí es que acontecerá esa transformación de los cristianos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos creyentes en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Habrá una transformación tanto de los muertos que son resucitados como de los que estén vivos cuando suene la trompeta final. Y la trompeta final, nos dice la Escritura en unos versículos anteriores, en el mismo capítulo 15, nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, aquí en estos tres versículos nos dicen que Cristo es las primicias de los que durmieron, el primero en resucitar de entre los muertos. La muerte entró por Adán, pero por Cristo entró la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que la resurrección de los que son de Cristo, la transformación de todos los creyentes que nos habla el versículo 51 al 53, se dará en su venida cuando se toca la trompeta final o la final trompeta. Veamos cómo nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos 13 al 18. Y también veamos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 18. Mira lo que dice ahí la escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, los que ya fallecieron, los que ya partieron de este mundo y están en la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, para que no estén tristes como aquellos que murieron sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros creemos que Jesús es las primicias de la resurrección, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en Cristo, a los que murieron en Cristo, también serán resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que vivimos, los que habremos quedado hasta ese grandioso día de la venida del Señor, de la parusia, de la llegada del Señor Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. No nos vamos a adelantar a ellos. ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es por eso que nosotros no precederemos a los que durmieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero en la venida del Señor, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo. Luego nosotros, los que vivimos, nos dice el versículo 17, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, como nos dice el versículo 15, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí nos habla del arrebatamiento de la iglesia, dando lugar en la segunda venida de Cristo, donde los muertos en Cristo resucitan primero, son transformados, lo mortal se viste de inmortalidad, lo corruptible en incorruptible, y los que estén vivos serán también transformados, serán arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que han resucitado para recibir al Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe que cuando suene esa trompeta, nos reuniremos con el Señor Jesucristo en las nubes del cielo? Será el recibimiento glorioso del Señor Jesucristo. Mira cómo lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuando suene la séptima trompeta, se está anunciando el regreso del Señor Jesucristo para reinar sobre las naciones. Y dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima trompeta del libro de Apocalipsis es la trompeta final, la última trompeta. Después de esa trompeta no hay más trompetas. No hay una trompeta final después de la final. ¿Sabe? En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, que leímos ahorita, la final trompeta, la escatos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estudiamos el libro de Apocalipsis, notaremos que allí se mencionan una serie de 7 trompetas, siendo la séptima la final, la escatos trompeta. Esta es la trompeta que desata los acontecimientos finales del comienzo del reinado de Cristo, las copas de la ira, los juicios contra los moradores de la tierra y la recta final para la venida de Cristo y el arrebatamiento de los santos. Es interesante que la palabra, es interesante que entendamos que se tocará solo una trompeta final, no una orquesta de trompetas finales. Hay una trompeta final. La palabra final, escatos, de donde tomamos la palabra escatología, se define como la última en una serie. En Apocalipsis, el único lugar en la Biblia donde se nos habla de trompetas relacionadas a los acontecimientos de la venida de Cristo y el fin del mundo, nos habla de que marcará esta última trompeta el comienzo del día del Señor. Y con la última trompeta comenzarán los juicios y los galardones de todos los seres humanos. Y después comenzará el reino milenial. Es lo que nos dice la Biblia. O sea, la trompeta final sonará en el periodo final de la gran tribulación, poco antes de que la ira de Dios sea derramada sobre este planeta Tierra. La final trompeta o la trompeta final anuncia la llegada de Cristo y el arrebatamiento de los santos, la transformación, la resurrección de los muertos en Cristo en un mismo evento, cuando suene la trompeta final. La trompeta final sonará. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos seremos arrebatados. Todos los creyentes seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes con poder y gran gloria. Que no te engañen con el pretribulacionismo. Que no te engañen presentándote 2 finales trompetas, cuando la Biblia solo menciona una sola final trompeta. Dios te bendiga.